El mundo se encontraba al borde de la extinción. Las negociaciones habían fracasado una y otra vez. Los tratados, que durante décadas habían contenido la furia de las grandes potencias, se habían desmoronado uno tras otro, dejando en su lugar una carrera desenfrenada por el dominio absoluto. Los discursos diplomáticos que antes eran llamados a la paz, ahora eran amenazas disfrazadas de retórica política. Nadie confiaba en nadie. Las tensiones venían de años atrás, acumulándose en cada conflicto, en cada sanción económica, en cada violación de acuerdos. Pero lo que había sido una guerra fría durante décadas se había transformado en algo mucho peor, una guerra de cálculo. Cada potencia sabía exactamente el poder destructivo que tenía en su arsenal. Sabían cuántas ciudades del enemigo podían reducir a cenizas con un solo ataque. Cuántos millones de vidas podían ser erradicadas antes de que llegara la represalia. Había demasiadas ecuaciones sobre la mesa, pero todas llegaban a la misma conclusión. Si alguien atacaba primero, nadie sobreviviría. Aún así, la guerra no se detenía. Los ejércitos se desplegaban. Satélites de vigilancia y misiles hipersónicos apuntaban a los puntos más vulnerables de sus enemigos. Los cielos se llenaron de bombarderos estratégicos que patrullaban sin descanso, esperando la orden que daría inicio al fin. Las calles estaban inundadas de miedo. Los noticieros repetían los mismos informes alarmantes día tras día. La gente ya no preguntaba si habría guerra, sino cuándo. La mayoría aceptó que no había futuro. Las redes se llenaron de despedidas, de personas contando sus últimos momentos con sus familias, de súplicas a gobiernos que ya no escuchaban. Hubo pánico en las grandes ciudades. Los supermercados fueron vaciados en cuestión de horas. Las farmacias no tardaron en quedarse sin pastillas para dormir ni ansiolíticos. En algunas partes del mundo, la sociedad colapsó antes de que la primera bomba siquiera cayera. El miedo no solo se sentía en los ciudadanos comunes, sino en los líderes que, aún con todo su poder, sabían que estaban a punto de perderlo todo. Las sirenas comenzaron a sonar. Las señales de emergencia irrumpieron en cada canal de televisión, en cada estación de radio, en cada teléfono móvil. Se activaron los protocolos de seguridad. La gente corrió a los refugios subterráneos esperando lo inevitable. Y entonces, algo ocurrió. El cielo se partió en dos. No fue una tormenta ni un estallido de misiles. No fue el resplandor de una bomba cegando la atmósfera. Fue algo más. Algo que la humanidad jamás había visto. Una grieta luminosa se abrió en el firmamento. Una fisura ardiente que dividió la bóveda celeste como si una mano invisible hubiese desgarrado la realidad misma. El cielo nocturno se convirtió en una cascada de fuego dorado, en una tormenta de luz que descendía sobre la tierra como una columna de llamas. Las alarmas de ataque nuclear quedaron en silencio. Los satélites dejaron de transmitir. El mundo entero contuvo la respiración. Y entonces, él descendió. Era inmenso, una figura majestuosa envuelta en fuego y resplandor. Su armadura brillaba como si estuviera hecha de la luz de las estrellas, y sus alas, vastas y colosales, ardían con un fulgor divino que no podía ser mirado sin que los ojos lloraran de puro éxtasis. No tenía sombra, porque su sola presencia erradicaba la oscuridad. Su espada reluciente vibraba con un poder inhumano, emitiendo un sonido incomprensible, pero cuyo significado resonaba en la mente de todos los que la escuchaban. Miguel. Ese nombre resonó en los corazones de cada persona en la tierra, no como un susurro, sino como una certeza grabada a fuego en sus almas. Él no habló en palabras, porque no lo necesitaba.
Su sola presencia era suficiente para que todo hombre, toda mujer y todo niño comprendiera lo que estaba ocurriendo. El juicio había llegado. Las armas se derrumbaron. Los soldados cayeron de rodillas. Líderes y ciudadanos, creyentes y ateos, tiranos y justos, todos comprendieron en un instante que estaban ante algo que estaba más allá de su comprensión. Todas las religiones, todas las historias, todas las profecías que hablaban de los ángeles eran ciertas. Miguel había descendido para evitar el fin del mundo, y la humanidad se rindió ante él. Las guerras cesaron. Las fronteras dejaron de importar. Los odios milenarios se desvanecieron en un suspiro. Todos hablaban el mismo idioma sin necesidad de palabras. No había más disputas, no había más diferencias. Todo lo que alguna vez dividió a la humanidad se desmoronó bajo el peso de la verdad absoluta. Dios existía. Las masas peregrinaron desde todos los rincones del mundo, tratando de ver al arcángel con sus propios ojos. Las religiones se unificaron en una sola. Los líderes mundiales, aquellos que antes habían comandado ejércitos y economías, ahora eran meros espectadores de un evento que escapaba a su control. Pero había algo más, algo que el mundo no sabía. Mientras las multitudes adoraban al arcángel, mientras la humanidad se arrodillaba en éxtasis, hubo otros que no lo hicieron. Los líderes no cayeron de rodillas, no se entregaron al fervor religioso, no miraron al cielo con devoción. En lugar de eso, se miraron entre ellos. Compartieron miradas silenciosas, breves asentimientos. Sus labios no pronunciaron palabra, pero sus ojos hablaron con la certeza de quienes habían esperado este momento desde hacía mucho tiempo. Porque esto era exactamente lo que ellos querían. Las grandes élites, los que realmente controlaban el destino del mundo, habían esperado pacientemente el descenso de Miguel. Habían trabajado en la sombra durante generaciones para atraer a un ángel a la tierra. La guerra no había sido una amenaza real. No había sido un accidente ni un error de cálculo. Había sido una trampa. Miguel no lo supo hasta que fue demasiado tarde. Los mismos líderes que lo habían recibido con humildad y adoración fueron los que lo traicionaron. En un instante, las fuerzas más avanzadas del planeta se movilizaron contra él. No eran misiles ni balas. Eran armas diseñadas con tecnología que jamás había sido revelada al público, con conocimientos obtenidos de fuentes que nunca se hicieron públicas. Lo envolvieron en redes de energía pura, en campos de contención hechos con materiales que ni siquiera pertenecían a este mundo. El arcángel rugió con furia celestial, pero los humanos ya no eran meros mortales ante él. Habían trascendido su propia naturaleza con conocimiento robado. Miguel fue capturado. El mundo no supo lo que ocurrió después. Lo único que vieron las masas fue que el arcángel desapareció. Algunos creyeron que había ascendido de vuelta al cielo. Otros, que su misión había terminado. Pero la verdad era mucho más oscura. Miguel estaba atrapado, y su divinidad, su esencia misma, estaba a punto de ser extraída. Miguel fue llevado lejos de la vista del mundo. Las noticias hablaban de su ascensión, de su misión cumplida, de su regreso al reino celestial. Los medios, controlados por las mismas élites que orquestaron su captura, difundieron imágenes falsas, discursos de unidad y fe. La humanidad se sintió bendecida. Por primera vez en la historia, no había guerra, no había hambre, no había miedo. Pero en las profundidades de un complejo subterráneo, en un lugar que no aparecía en ningún mapa, Miguel yacía encadenado. No eran cadenas físicas.
No había grilletes en sus muñecas ni barrotes a su alrededor. Su celda era una prisión de energía, una jaula tejida con tecnología que jamás había sido revelada al mundo. Las paredes pulsaban con un resplandor antinatural, emitiendo vibraciones que anulaban su voluntad. Y aún así, no dejaba de luchar. El arcángel rugía, y su furia estremecía la estructura misma del lugar. Su luz divina se agitaba, buscando una forma de escapar, pero cada intento era absorbido, redirigido, canalizado hacia un propósito. Lo estaban drenando. La élite no buscaba destruirlo, no buscaban matarlo. Querían su esencia, querían lo que lo hacía divino. Los científicos trabajaban sin descanso, protegidos por sistemas que repelían cualquier intento de intervención celestial. Monitores y pantallas mostraban lecturas que jamás antes se habían registrado. Hombres de ciencia y poder, aquellos que habían pasado sus vidas desentrañando los misterios del universo, observaban con fascinación y terror. Estaban descifrando lo que ninguna civilización había logrado antes: la anatomía de un ser divino. No era un organismo hecho de carne y hueso. No tenía venas, ni músculos, ni un corazón que latiera. Miguel era algo más, algo que no debería haber sido diseccionado, algo que jamás debió ser comprendido por la limitada mente humana. Pero ellos no se detuvieron. Aislaban su energía en cristales de contención. Diseccionaban su esencia como si fuera un recurso más, un combustible eterno que prometía revolucionar el mundo. Las pruebas iniciales fueron alentadoras. Con una mínima fracción de su poder, lograron generar energía suficiente para alimentar una ciudad entera durante meses. Y entonces empezaron a experimentar. Se crearon armas, dispositivos capaces de canalizar la energía divina y proyectarla en formas destructivas. Escudos que podían detener cualquier ataque. Máquinas que desafiaban la lógica misma, que se alimentaban de algo más allá de la comprensión humana. El equilibrio de poder había cambiado. Las naciones comenzaron a pelear nuevamente, no con bombas, sino con fragmentos de un arcángel cautivo. La fe se convirtió en moneda de cambio. Pero algo estaba mal. Los científicos lo notaron primero. Luego, los soldados encargados de la seguridad. Finalmente, incluso los líderes más cínicos comenzaron a percibirlo. Miguel estaba cambiando. El arcángel ya no gritaba, ya no se resistía, ya no rugía de ira. Simplemente miraba. Sus ojos, antes resplandecientes como el sol, se habían oscurecido. No era debilidad, no era resignación, era otra cosa. Y en las entrañas del complejo, donde los hombres jugaban a ser dioses, donde la esencia misma de lo divino estaba siendo violada, nadie se dio cuenta de que algo más los estaba observando. Algo que no debía despertar, algo que no pertenecía a este mundo. Pero ya era demasiado tarde. Las noches en el complejo subterráneo eran inquietantemente silenciosas. No importaba cuántos científicos trabajaran en los laboratorios, ni cuántos soldados patrullaran los pasillos. Había algo en el aire, algo que hacía que nadie hablara más de lo necesario, que las risas fueran inexistentes, que las conversaciones se limitaran a órdenes y reportes. Miguel ya no se movía. Los instrumentos seguían absorbiendo su energía, destilándola en cristales translúcidos que vibraban con un poder inconmensurable. Los ingenieros los colocaban en reactores experimentales, en motores que no requerían combustible, en armas capaces de evaporar objetivos a kilómetros de distancia. Pero entonces comenzaron las anomalías. Al principio fueron fallos en los sistemas eléctricos.
luces que parpadeaban, monitores que mostraban interferencias, voces distorsionadas en los comunicadores. Los técnicos lo atribuyeron a la gran cantidad de energía que circulaba en el complejo. Era algo esperable. Luego vinieron las sombras. Aparecían en los rincones de las salas de observación, en los reflejos de los espejos de seguridad, en las cámaras de vigilancia. Eran siluetas sin rostro, sin forma definida, pero cada vez más presentes. Los guardias comenzaron a notar que su propio reflejo en los cristales de contención tardaba en imitar sus movimientos. Algunos de los científicos más sensibles comenzaron a quejarse de pesadillas recurrentes. No sobre Miguel, sino sobre algo más, algo que parecía observarlos desde el otro lado de la realidad. Los síntomas físicos no tardaron en manifestarse. Insomnio extremo, paranoia, taquicardias sin explicación. Algunos de los trabajadores comenzaron a experimentar lapsos de olvido. Olvidaban detalles insignificantes al principio, contraseñas, nombres, fechas. Luego empezaron a olvidar quiénes eran. Uno de los investigadores, el Dr. Lang, fue encontrado en la sala de contención de Miguel, mirando fijamente al arcángel inmóvil. Sus compañeros intentaron hablarle, pero Lang no respondía. Se quedó allí, de pie, durante horas, sin pestañear. Cuando al fin lo sacaron de la sala, comenzó a gritar. Gritó hasta desgarrarse la garganta. Gritó hasta que su voz ya no sonó humana. Gritó hasta que su cuerpo colapsó, cayendo al suelo con los ojos abiertos, congelado en una expresión de horror absoluto. En su mano, apretaba con fuerza una libreta de notas. Solo contenía una frase escrita, repetida una y otra vez con letra temblorosa. No es Miguel, nunca fue Miguel. Los altos mandos ordenaron más controles de seguridad, más restricciones, más armas. Y sin embargo, cada noche las sombras crecían. Cada noche más científicos desaparecían. Cada noche el complejo se hundía más en el silencio. Miguel seguía en su prisión de energía, inmóvil, sin resistencia, sin vida. Pero sus ojos ya no pertenecían a un ángel. El éxito del proyecto había superado todas las expectativas. Los cristales de energía divina eran la clave de una nueva era. Con ellos, las naciones podrían alimentar ciudades enteras sin depender de combustibles fósiles. Podrían construir naves capaces de surcar el cosmos sin restricciones. Podrían crear armamento con el poder de erradicar continentes en un instante. Pero la cooperación entre las potencias era una mentira efímera. El control absoluto de la energía se convirtió en la prioridad. Los líderes de cada nación ya no veían a Miguel como un milagro divino, ni como un mensajero de los cielos. Para ellos era un recurso, una batería infinita, un tesoro que solo los más astutos podrían reclamar. Los acuerdos internacionales comenzaron a fracturarse. Cada facción buscaba la manera de sabotear a las demás, de hacerse con la mayor cantidad de energía posible antes de que el equilibrio de poder colapsara. Las tensiones aumentaron cuando las primeras desapariciones llegaron a los altos mandos. Generales, ministros y científicos clave se desvanecían sin explicación. Sus habitaciones eran encontradas vacías, con rastros de algo pegajoso adherido a las paredes y una sensación insoportable de vacío en el aire. Los asesores de seguridad exigieron reforzar la vigilancia. Se ordenaron ejecuciones preventivas contra cualquier sospechoso de traición. Nadie confiaba en nadie. Los conflictos entre las facciones fueron escalando hasta que las primeras armas, potenciadas con energía divina, fueron probadas en secreto.
En un laboratorio subterráneo en Siberia, se activó un dispositivo con el poder de borrar una ciudad en segundos. La explosión no solo desintegró el área de prueba, sino que dejó un agujero en el suelo que no tenía fondo. En la base central, la paranoia se volvió incontrolable. Las sombras que acechaban los rincones ahora susurraban. Las voces de los desaparecidos resonaban en los corredores, llamando a los vivos por su nombre. Pero nada de eso importaba. Los líderes solo veían el poder. Querían más. Se ordenó un nuevo proceso de extracción. Esta vez, sin limitaciones, sin protocolos de seguridad. Se drenarían hasta los últimos vestigios de energía de Miguel para crear el arma definitiva. Un arma con la capacidad de reescribir la realidad. En la sala de contención, el arcángel permanecía inmóvil. Su piel translúcida, ahora marcada por fracturas que destilaban luz líquida. Su rostro ya no tenía expresión. Sus alas estaban completamente deshilachadas, como si se hubieran podrido desde dentro. Pero entonces, algo cambió. Por primera vez en semanas, Miguel movió la cabeza. Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que sus labios se abrieron y pronunciaron algo apenas audible. Una palabra, una advertencia. Él viene. Los sistemas del complejo colapsaron. Las luces se apagaron. Las puertas se cerraron solas. El cielo sobre la base, antes despejado, se tornó de un negro absoluto, un vacío en el que no había estrellas, ni luna, ni horizonte. Y entonces, Dios descendió a la tierra. Nadie vio su llegada. No hubo trompetas ni resplandores sagrados. No hubo ángeles anunciando su descenso. No hubo siquiera un instante en el que la humanidad pudiera prepararse para lo que estaba a punto de ver. Solo hubo un cambio en la atmósfera. El aire se sintió pesado, cargado de una opresión que no podía explicarse con palabras. Las transmisiones de radio y televisión emitieron un solo sonido, un zumbido monótono, interminable, que perforaba los tímpanos como si alguien hubiese rasgado el tejido mismo de la realidad. Los satélites dejaron de enviar datos. Las computadoras mostraron patrones sin sentido, líneas de código que parecían transmutarse en símbolos antiguos, en escrituras nunca antes vistas. Y luego, alguien lo vio. Los sistemas de vigilancia del complejo militar capturaron la imagen de algo que estaba allí, justo sobre la base. Pero la imagen no tenía sentido. La figura de Dios era un error dentro de la imagen. No tenía una forma fija. No ocupaba un espacio en la geometría de lo conocido. Era un agujero en la realidad. Una ausencia pura rodeada de un resplandor pálido, indescriptible. El coronel Vargas fue el primero en perder la razón. Los operadores de seguridad lo vieron tambalearse hacia las pantallas, su rostro perdiendo color hasta quedar reducido a un pálido reflejo de lo que alguna vez fue. Murmuraba algo. Sus labios se movían sin sonido, repitiendo la misma frase una y otra vez. Cuando uno de los guardias lo tocó para apartarlo, Vargas se desplomó. Sus ojos se habían disuelto en sus cuencas. Su boca se había estirado en una mueca grotesca, incapaz de cerrarse. Su piel parecía estar derritiéndose, como si estuviera hecha de cera expuesta a un fuego invisible. No fue el único. En el transcurso de minutos, al menos 30 personas dentro del complejo colapsaron sin razón aparente. Algunos gritaban hasta que sus gargantas se deshicieron en jirones de carne. Otros se aferraban a sus cabezas con tanta fuerza que sus cráneos cedieron bajo la presión de sus dedos. Las alarmas se dispararon.
pero nadie podía reaccionar, porque Dios ya estaba dentro. Miguel abrió los ojos. Por primera vez desde su captura, el arcángel levantó la cabeza y miró a los científicos, a los generales, a los soldados aterrorizados que rodeaban su celda. No los miró con ira, no los miró con compasión, solo con un silencio absoluto. Y en ese instante todos comprendieron. No había salvación. Las luces parpadearon una última vez antes de extinguirse. Las pantallas de monitoreo estallaron en una lluvia de chispas y el sistema de emergencia quedó en completo silencio. En los corredores, las alarmas dejaron de sonar y la única señal de que el complejo aún estaba activo era el eco lejano de pasos erráticos y jadeos entrecortados. El arcángel Miguel seguía en su celda, atado por corrientes de energía divina que antes habían sido su prisión. Ahora temblaban, fracturadas, como si no supieran si seguir sujetándolo o arrodillarse ante la presencia que se filtraba en la base. Uno de los científicos cayó de rodillas. Su mandíbula se desencajó, mientras lágrimas de sangre caían por sus mejillas. No debemos verlo. Esa fue la única advertencia. El resto no tuvo tiempo de comprender. El sonido que vino después no pudo haber sido producido por ninguna garganta humana. No fue un rugido, ni un trueno, ni un estallido. Fue algo más antiguo, más primitivo. Un lamento cósmico, el murmullo de una mente infinita derramándose en el tejido de la realidad. Las paredes del complejo se tornaron traslúcidas, no en el sentido en que el vidrio es transparente, sino en algo mucho peor. Se volvieron una cortina frágil, incapaz de ocultar lo que estaba del otro lado. Y del otro lado había algo mirando. No tenía ojos, no tenía forma, solo era un cúmulo de sombras que latían como un corazón muerto. Un mar de bocas formándose y deshaciéndose en un ciclo imposible. Algunos trataron de correr, pero no había escapatoria, porque Dios estaba en todas partes. Las normas que gobernaban la percepción humana dejaron de existir. Algunos sintieron cómo sus cuerpos se extendían más allá del tiempo, recordando sus propias muertes antes de que éstas ocurrieran. Otros cayeron de rodillas, su piel pudriéndose en cuestión de segundos, como si hubieran vivido 1000 años en un solo parpadeo. Uno de los soldados intentó disparar, pero su dedo se disolvió antes de alcanzar el gatillo. La carne de su brazo se convirtió en polvo. Su boca se abrió en un grito silencioso, mientras su cuerpo entero se descomponía en un instante, reduciéndolo a una sombra en la pared. Dios no tenía rostro, pero su presencia era lo único que existía. Las mentes más débiles estallaron en un frenesí de terror. Algunos se arrancaban los ojos con las uñas, convencidos de que si no podían ver, estarían a salvo. Otros empezaron a balbucear plegarias, repitiendo los mismos versículos una y otra vez, hasta que sus lenguas se marchitaron en sus bocas. Pero Miguel solo observaba. No había piedad en su mirada. No hubo súplica ni advertencia, solo resignación, porque esto no era un castigo, no era ira divina, era la naturaleza de Dios. La humanidad había visto lo que no debía ser visto, y la humanidad jamás volvería a ser la misma. En los primeros 5 minutos, las líneas de comunicación entre las naciones cayeron. Los satélites dejaron de responder. Los servidores de datos fueron consumidos por un ruido blanco que se expandía como un cáncer digital. Los programas de emergencia de las potencias militares intentaron reaccionar, pero algo estaba interfiriendo en los sistemas. No era un ataque cibernético,
no era un pulso electromagnético, era algo viviente, una inteligencia que no operaba bajo ningún principio conocido por la humanidad. Los gobiernos entraron en pánico. Los jefes de Estado fueron trasladados a búnkeres subterráneos y el mundo quedó en manos de generales, científicos y sacerdotes, todos intentando responder la misma pregunta: ¿cómo detenemos a Dios? Mientras tanto, el mundo cambió. No de la forma en la que cambia una sociedad tras un evento catastrófico, no de la forma en la que cambia un país tras una guerra. El cielo dejó de ser azul. Se transformó en un inmenso vitral dorado, con fragmentos de alas y ojos entrelazados, observando sin expresión a los mortales que vagaban por las calles. Las montañas se alzaban y encogían como si respiraran. Los mares se evaporaban y volvían a caer en cuestión de minutos, formando océanos de agua hirviente y ríos de fuego líquido. Las ciudades quedaron atrapadas en ciclos de tiempo que no seguían ninguna lógica. En Nueva York, un solo día duró 300 años. En Tokio, las sombras de los edificios comenzaron a moverse por sí solas, devorando a cualquiera que intentara esconderse en ellas. En Berlín, el aire se tornó denso y sólido, atrapando a la gente en un mundo de cristal opresivo, donde sus gritos rebotaban en el eco de un universo indiferente. Y las masas adoraban, no porque quisieran, no porque lo entendieran, sino porque sus mentes fueron reestructuradas. Algunas personas caminaron en trance, balbuceando con la mirada perdida. Sus cuerpos marchitos irradiaban una luz enferma, como si estuvieran atrapados entre la vida y la muerte. Otros se arrancaban la piel con sus propias manos, convencidos de que debían purificarse antes de poder entrar en la presencia de Dios. Miles se inmolaron en las calles, sus cuerpos convertidos en llamas doradas, con sonrisas de éxtasis absoluto mientras sus huesos se reducían a polvo. Los niños hablaban con voces de ancianos, recitando plegarias que nunca fueron escritas. Las madres los abrazaban y lloraban, porque sabían que esos ya no eran sus hijos. Las iglesias estallaron en llamas, incapaces de contener la verdad que se había derramado sobre el mundo. El Papa intentó hablar ante la multitud en la plaza de San Pedro, proclamando que esto era la manifestación de la voluntad divina. Su cabeza estalló antes de que pudiera terminar su discurso, porque Dios no tenía voluntad. Dios simplemente era. Las naciones que aún conservaban una estructura de mando tomaron una decisión. Si Dios estaba en todas partes, había que destruirlo todo. Se lanzaron misiles en todas direcciones. Ciudades enteras fueron arrasadas en un intento desesperado por frenar lo inevitable, pero las explosiones no mataban a nadie. Las llamas se elevaban, los edificios colapsaban y la materia se descomponía en 1.000.000 de partículas ínfimas. Pero la gente seguía allí, caminando entre los escombros, con rostros de éxtasis, cantando himnos en honor a algo que jamás debería haber sido comprendido. Los líderes que ordenaron los ataques fueron encontrados en sus búnkeres, con los ojos arrancados y las lenguas mutiladas. Habían intentado rezarle a Dios, pero Dios no escucha. Dios no responde. Dios simplemente es, y la humanidad estaba atrapada en su mirada. La humanidad, al borde del colapso, observaba la desintegración de su mundo mientras la forma de Dios se expandía, devorando la realidad misma. Los líderes, en su desesperación, recurrieron a todo tipo de tecnología y armamento, pero nada podía siquiera rozar la inconmensurable entidad que se cernía sobre ellos. En los rincones ocultos del mundo,
donde la fe había mutado en adoración a lo innombrable, algunos comprendieron la verdad antes que el resto. En lo más profundo de una caverna olvidada, en un santuario de piedra tallada con signos primordiales, un culto olvidado ya conocía este día. Para ellos, esto no era el fin, sino la culminación de un ciclo predicho por antiguos profetas deformados por la presencia de lo que yacía más allá de la realidad. El líder de la secta, antaño un simple hombre, había sido transformado en un ser que trascendía la carne. Su piel se había disuelto en una sustancia translúcida que contenía estrellas moribundas. Su voz era un eco que resonaba en las mentes de sus seguidores sin necesidad de palabras. Mientras el mundo exterior ardía en histeria, los miembros del culto descendieron a la cámara más profunda, donde el líder esperó paciente. Alzó su forma mutada hacia la presencia divina, y en un acto de comunión impensable, su ser se abrió como una herida en el tejido de la realidad, permitiendo que Yog-Sothoth se manifestara en la tierra. Un resplandor divino surgió de su interior, y el cielo mismo se desgarró. Los gritos del líder del culto se convirtieron en cánticos deformes cuando su carne se estiró más allá de los límites de lo humano. Su piel se convirtió en un manto traslúcido de signos vivientes, un pergamino donde las escrituras de un Dios innombrable reescribían la historia de la existencia. Sus ojos, ahora abismos de fuego devorador, reflejaban verdades que jamás debieron ser concebidas. Sus seguidores, en un éxtasis de adoración, se arrodillaron, convencidos de que su sacrificio sellaría su ascensión. Pero Dios no los bendijo. La entidad, aquella presencia omnipresente que había descendido con su gloria inconmensurable, miró a la criatura deforme con un desprecio insondable. No era su voluntad lo que la había traído a la tierra. No fue el rezo de los desesperados ni la fe de los piadosos. Fue la soberbia del hombre la que había rasgado la membrana de la realidad y lo había obligado a manifestarse. Dios levantó su mirada, y en un instante, los cielos se abrieron como una herida en la tela de la existencia. No había fuego ni trueno, solo la silenciosa erradicación de todo lo que alguna vez existió. El líder del culto fue arrancado de su propia forma, despojado de cada pensamiento, de cada célula, hasta que ni el recuerdo de su existencia permaneció. Sus seguidores fueron absorbidos en la misma nada, sus almas fundiéndose en un vacío eterno sin juicio ni redención. Los ejércitos del mundo, aquellos que intentaron detener la catástrofe, desaparecieron sin que sus cuerpos tocaran el suelo. Los mandatarios, los traidores, los inquisidores modernos que habían jugado con la divinidad por ambición, sintieron sus mentes licuarse bajo el peso de una comprensión insoportable. Nunca fueron importantes. Nunca existió un destino para la humanidad. Fueron errores estadísticos en un universo condenado al olvido. Las masas contemplaron a Dios en toda su magnitud, y sus pensamientos se detuvieron. Sus corazones dejaron de latir no por miedo, sino porque la necesidad de vivir fue reemplazada por el absoluto. Y cuando el último humano dejó de pensar, cuando la última mente fue absorbida por la infinita contemplación de lo divino, Dios cerró los ojos y la creación terminó. Si te gustó esta historia, no te olvides de suscribirte para más terror. Si te gustaría que tu propia historia cobrara vida, envíala al correo de la descripción. Esto es Fragmentos de Nil, y recuerda que la esperanza se ha esfumado.